Buenos días, profesor, compañeros. El presente video es con el objeto de sustentar los ejercicios que debemos realizar en la materia de penal especial como estudiantes de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Por lo anterior, haciendo el estudio, el análisis e interpretación de estos ejercicios, determinamos si estas conductas expuestas en cada caso es una conducta punible, sí o no. Caso 1. ¿Considera que usted en el caso 1 hay un delito? Yo considero que no hay un delito por la falta de la tipicidad. Para el caso me remito al tipo penal que más se ajusta a los hechos, que es el artículo 210A, acoso sexual, donde los verbos rectores acose, persiga, hostiga y accede física o verbalmente no encajan en los hechos, porque Daniela accedió al acto sexual. Igualmente, los elementos normativos no consentir no se da porque ella consintió al momento de cumplir voluntariamente la petición de su jefe, causando con ello la ruptura de ese tipo penal. Es de anotar que la norma rectora en su artículo 9 manifiesta que se requiere que sea típica, antijurídica y culpable para que se configure un delito. En apoyo con la sentencia 107 del 2018, se ha enfatizado en que tales conductas consisten en pretensiones sexuales no consentidas, mas no en la consumación de estas. Y a la apreciación de ese amplio expansión de la conducta en cuanto a la variedad de verbos rectores, consideró solamente punible en aquellos actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, lo cual no se dio en este caso, para que estos verbos rectores se pudieran tener en cuenta como válidos jurídicamente. Asimismo, fue una decisión unilateral de Daniela de acceder a la pretensión de su jefe. Por lo tanto, consideré que efectivamente no hay un delito que perseguir por parte de derecho penal. Ejercicio número 2. Una niña de 13 años comprende el acto sexual. En cuanto a esta pregunta, desde lo normativo del Código Penal, encontramos el artículo 208, que es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, lo cual lo tipifica que un acto sexual en menor de 14 años no es comprendido, ¿no?, estos actos sexuales por ese menor. Por lo tanto, en cuanto al Código Penal, efectivamente no se comprende el acto sexual por esta interpretación que se le da a este artículo. Desde la ciencia se tienen excepciones desde la parte jurisprudencial. En cuanto a la sentencia SP 921 del 2020, pudimos constatar que esa estructura del tipo penal es diferente cuando la menor tiene noción y conocimiento de qué es y qué consiste en la sexualidad que se puede soportar
desde un peritaje o un examen clínico que realiza el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cual valora de manera profesional, psiquiátrico, psicológico, la comprensión y la maduración sexual de la menor, teniendo en cuenta algunos criterios como la posibilidad del conocimiento adquirido por los medios de comunicación en cuanto a la televisión, en cuanto a las revistas, la radio y toda aquella parte académica desde la familia y desde la sociedad. Pues así, la inmadurez que niega la validez a su consentimiento está vinculada con la falta de capacidad para afrontar el alcance y consentimiento que puede generar en su vida el trazo sexual antes de 14 años. Lógico que con sus justificaciones se puede, en un proceso como estrategia de defensa, hallar un camino para buscar la libertad o la preclusión de un proceso de estos contra alguna persona que haya sido vinculada en estas condiciones. Sí, otra pregunta. Si una niña de 15 años tiene una relación sexual con un joven de 18 años, ¿es un delito o no? Según la norma rectora, la ley penal en su codificación no encuentro un tipo penal que tipifique esta conducta. En razón a que efectivamente en sentencia 921 se hace una consideración desde el decreto 100 de 1980, donde los delitos contra la libertad sexual, pudor sexual, se clasifican no a partir del resultado, sino de la modalidad de ejecución de esa conducta, que quiere decir que puede ser violenta, abusiva o engañosa. ¿Sí? Igualmente, la Constitución nos da varios elementos que apoya que la decisión, efectivamente, no hay una norma o no hay un tipo penal que tipifique esta conducta. Otra pregunta. Si una niña de 13 años conforma un núcleo de familia con su novio de 18 años, ¿se estaría cometiendo un delito? Pues en este caso, con los hechos de existir conformada ya un núcleo familiar entre la menor y el joven, no estarían cometiendo un delito en razón a que la supremacía de la Constitución le otorga un derecho de carácter fundamental que evita la ruptura del núcleo familiar, en el cual, si fuera así, separara del padre de ese núcleo familiar por esta clase de conducta, se estaría atentando contra un derecho fundamental de los cuales estarían en contra de varios artículos que tácitamente están en nuestra Constitución, entre ellos el artículo 4, donde la Constitución es la norma de normas, en todo caso de improbabilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicará la disposición constitucional, en cual el artículo 5 prevé la obligación del Estado de amparar a la familia como institución básica de la sociedad. En su artículo 42 determina que la familia es un derecho de la Constitución, es un derecho de todas las personas y reitera la obligación del Estado de protegerlas. Igualmente, el artículo 44
consagra el derecho fundamental de los niños a tener una familia en la que se salvaguarde su cuidado y se le provee amor, así como las garantías de no ser separados de hecho. En cuanto a esto, en la misma sentencia 921 encontramos unas consideraciones que ellos tuvieron en cuenta. Y la Corte, para salvar la contradicción entre las normas penales y civiles, da por la capacidad de la mujer menor de 14 años y en el caso de lo civil, el mayor de 12 años para contraer matrimonio. Y el concepto de familia, que ya lo habíamos dicho en el capítulo 42, la Constitución justifica que solo con el hecho de haber contraído nupcias o conformado una familia por un vínculo natural, esta conducta no sería típica, al contrario, sería atípica porque por los hechos o por la normatividad o sentido de ella ya expuesto. Ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, que todos pues, ya contienen, hace una pregunta. ¿Cree que en el presente caso hay delito, sí o no? Para el caso no hay un delito que perseguir según la norma rectora de la ley penal, al no hallar un tipo penal que encaje con los hechos. En cuanto al verbo rector, existe la realización del acceso, pero sin la modalidad de violencia, sin la modalidad de abusivo ni engañoso. Entonces, estos hechos efectivamente, teniendo en cuenta que los verbos rectores de acose no encaja, hostigar igualmente, asediar igualmente, perseguir igualmente, pues quedan totalmente posibles de que se hallen dentro de un tipo penal. Y el elemento normativo no se da porque ella ya tiene 14 años de edad, la cual según la ley y los estudios clínicos aseguran que en esta edad ya existe la comprensión del acto sexual. Lo anterior sustentado con los criterios en la sentencia 170 del 2018, en las cuales debemos diferenciar entre las pretensiones sexuales consentidas y no consentidas, conducta que no pasa en este caso planteado. Es un caso que igualmente una conducta reprochable, pero que debe ser investigada y sancionada en forma disciplinaria por el Instituto del Bienestar Familiar, en el cual debe contener algunas sanciones como el retiro automático o como dice, echado automáticamente por esa actuación de este funcionario, y entre otras sanciones de acuerdo a las consideraciones que tenga cada hecho con los verbos rectores y esos elementos normativos. Artículo 4. El artículo 4 tiene una pregunta. En el anterior caso del artículo 4, ¿qué tipo penal existe? Como respuesta para este caso, existe en la norma rectora de la ley penal un tipo penal que sí encaja en los elementos requeridos para que sea típica, antijurídica y culpable, que es el artículo 217A,
que es la demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años. En este caso, eh, hay un parágrafo. En ese parágrafo dice lo siguiente: el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir? Que consentimiento o, que el joven le dio a Mitchell en el caso, pues no es válido, porque en el tipo penal advierte en parágrafo esa consideración. Por lo tanto, Mitchell efectivamente estaría con su conducta cometiendo un delito y eh, eh, él convirtiéndose en un sujeto activo indeterminado, Mitchell, un sujeto pasivo, Emilio, de 17 años, un elemento normativo que es el pago o promesa de pago, y un verbo rector que es el solicitar o demandar una acción determinada. Ejercicio número quinto. En el ejercicio número quinto del presente caso considera que hay delito. Yo considero que para la norma rectora de la ley penal sí hay delito penal en su artículo 2.8, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, porque la existencia del elemento normativo es menor de 14 años y el verbo rector, que es acceder a ese acto sexual que tuvieron ellos, se consumó el delito con un sujeto activo, Daniel, y con un sujeto pasivo, la menor Alejandra, que según estas circunstancias los hechos encajan con ese tipo penal. Pero es de anotar que buscando un camino o estrategia de defensa, existe el camino de la jurisprudencia y las ciencias para crear una estrategia que demuestre la madurez sexual de la niña por medio de un peritaje o examen clínico realizado por los profesionales en psicología y psiquiatría del Instituto Nacional de Medicina Legal, acogiéndose a criterios de la Corte en su sentencia 921 del 2020, al manifestar que la influencia de los medios públicos de comunicación, como la televisión, el internet, la revista y las formaciones académicas, desde la familia y de lo social, le da elementos a los profesionales para demostrar que la menor ya estaba cognitivamente en condiciones mentales suficientes para sostener una primera relación sexual e igualmente esta condición física para sostener esta relación sexual a pesar de tener una edad menor de 14 años, permitiendo con esto la defensa atacar la inexistencia del elemento normativo que le daría la atipicidad en el caso. Ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos pregunta que si en el presente caso existe delito. En ese caso, la niña tiene 15 años, ¿sí? Efectivamente, en ese caso,
la relación sexual o el acto sexual fue concebido. En razón a eso considero que según la norma rectora de la ley penal, no hay un tipo penal que encaje con los hechos para perseguir este delito. Por la falta de la inexistencia de ese elemento normativo, con alguna de las modalidades, pues no existe. Y al ser un acto sexual consentido por una niña de 15 años, que según la Corte y la ciencia ya tiene comprensión y la madurez sexual que destruye la estructura del tipo penal a imputar por la Fiscalía. Es de anotar que es una conducta reprochable por circunstancias expuestas, pero al no existir los elementos requeridos de los tipos penales, le corresponde atacar esa conducta desde lo disciplinario. Ejercicio número 7. Este caso es el caso de la niña indígena con 14 años de edad como hecho y con una relación o un acto sexual consentido por parte de ella. Pregunta que si considera que hay delito. En mi consideración personal, creo que no hay delito e inicio una explicación contextualizando el caso así. En este caso especial encontramos que los sujetos son integrantes de dos jurisdicciones especiales, como son el régimen especial indígena y el régimen especial de justicia penal militar, que al analizar la conducta de los sujetos se determinó que son hechos a investigar por parte de la jurisdicción ordinaria de la norma penal. Por lo anterior, considero que el fiscal debe iniciar la investigación preliminar sin imputar cargos por la falta de elementos normativos que en estos casos, como son ese consentimiento y la edad de la niña, que en este caso ella tiene 14 años y esa falta de modalidad de violencia, de abuso y de engaño, lo cual no está relacionada en los hechos. Es por eso que estos hechos destruyen la estructura del tipo penal a imputar, como está consagrada en el Código Penal en su artículo 9, que exige que para que una conducta punible sea delito debe ser típica, antijurídica y culpable. Ejercicio número 8. En cuanto al ejercicio número 8, yo escogí el camino y consideré que sí hay un delito y contextualizo desde mi apreciación que este joven, al subir y al desplomarse de su techo, causó un daño a una estructura física de ese inmueble. Por lo tanto, yo califico que ese desplome ocasiona un daño y está tipificado en el Código Penal en su artículo 265, daño en bien ajeno. Él dice: el que destruya, inutilice, haga desaparecer
o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa. Es de anotar que este caso eh, se puede o tiene en una de sus anotaciones que si se resarciere el daño ocasionado por el ofendido, en este caso el joven, al perjudicado, antes que profiera sentencia de en primera o única instancia, habrá la oportunidad de invocar el principio de oportunidad que permite proferir una resolución inhibitoria y obtener la preclusión de la investigación o cesación del procedimiento, ya que la conducta no fue grave, sino se da por el error, no da la intención. Y tenemos un elemento normativo que es el bien ajeno, un verbo rector que es dañar, un sujeto activo que es el joven y un sujeto pasivo que es el dueño del inmueble del supermercado. Por lo tanto, pues desde mi perspectiva y análisis lo encajé por ese lado, aunque podría tomarse hay otros caminos, pero pues yo lo busqué por este lado. Ejercicio número 9. El ejercicio número 9 este ejercicio número 9 en cuanto es el caso de un universitario, Juan Camilo, que hace unas expresiones a una compañera, Camila, donde ella no hace manifestaciones de ninguna actitud de inconformidad, igual de aceptación. Pregunta: en el presente caso manifiesta si considera que hay tipificado un delito. En el presente caso, yo considero que no hay tipificado un delito porque la conducta no es del interés penal por ausencia de los elementos normativos de no consentidos, en este caso, en circunstancias exigibles de la estructura del tipo penal que permite apreciar si la conducta es punible o no. Si Daniela mostrara una inconformidad e instaurara su denuncia respectiva, podríamos encontramos en el Código Penal, en el artículo 210A, el acoso sexual, en razón a la existencia, en ese caso, por los verbos rectores que podría encajar en tales hechos como el acose, el persiga, el hostiga, asedie física, verbal o verbalmente. Esto con fines sexuales. Y un elemento normativo en ese caso pues sería el no consentido. Para esto pues es un camino que Daniela podría seguir, o igualmente sería decisión de ella si buscaría un camino disciplinario que se podría adelantar en la universidad. Artículo 10, ejercicio 10. El ejercicio 10, en este ejercicio 10, una joven de 20 años, Daniela, dice que tiene un leve trastorno permanente. Daniela decide estudiar y hay una relación
de noviazgo sentimental con un profesor, en el cual tienen unas relaciones sexuales. Entonces, ahí su madre se da cuenta y hace la denuncia respectiva al profesor. Pregunta, en este caso, manifieste si consideramos que hay tipificado un delito. Yo considero que no hay tipificado un delito. Eh, Otra pregunta, pues que argumentemos por qué considera que no hay una conducta punible. Eh, en este caso, esa relación se da entre personas adultas que eliminan los verbos rectores de acceder en forma, acceder eh, desde un tipo en forma abusiva, no, no se da la modalidad de violencia, no se da esa modalidad de engaño y no es abusiva, excepto teniendo en cuenta el artículo 210 del Código Penal, que tutela el delito contra la libertad e integridad de información sexual en personas que padezcan de trastornos mentales, que al parecer podría darse en este caso. Pero es de anotar que para el caso no se conoce legalmente el peritaje no se conoce un peritaje científico donde se declare por parte de un juez de la incapacidad o la inimputabilidad de Daniela, que en este caso no tipifica por la inexistencia del elemento normativo de violencia y ese consentimiento que la señorita da para la realización de ese acto sexual que puede sustentarse desde la ciencia al realizarle a Daniela un examen clínico por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal como aporte pericial en el proceso donde la Corte en sentencia le da validez jurídica a esta clase de prueba científica. Con la realización de este examen permite establecer la comprensión del acto, de su madurez sexual e incluso de su capacidad y si realmente existe algún leve trastorno de la joven, lo cual pues podría ser prudente o imprudente por parte de la defensa. Eliminando con esto, pues lo que busca es eliminar esa antijuridicidad material del dolo y asimismo poder invocar el error de prohibición invencible. En este caso, porque el autor al realizar el hecho pensaba en forma equivocada que su actuación era lícita, al desconocer la existencia de una incapacidad de su novia, la cual no había notado, y como principio elimina la culpabilidad convirtiéndose en un caso atípico. Ejercicio número 11. En cuanto al artículo, el ejercicio número 11 considera que el presente caso hay un delito, sí o no, explique. Considero que no hay delito porque la norma rectora de la ley penal en su codificación no hay artículo de tipo penal que encajen con los hechos. Que para este caso la edad de Daniela de 17 años accede voluntariamente a la pretensión de Daniel y el acto sexual no contiene violencia, no contiene ni abuso, ni engaño,
elimina la existencia del elemento normativo que convierte los hechos en atípicos, porque simple y llanamente no logran encajar los hechos con el tipo penal. Ejercicio número 12. Identifique si en el caso anterior hay delito. Yo considero que sí hay delito. Si considera que hay delito, identifíquele. Considero que para el caso podemos imputar los delitos de acceso carnal violento, artículo 5 del Código Penal, con circunstancias de agravación punible en el numeral cuarto y quinto en forma sucesiva y homogénea. Violencia intrafamiliar en el artículo 229 del Código Penal y el delito de omisión de socorro, artículo 131 del Código Penal, en autoría de la madre. Determine la calidad en la que usted imputaría las conductas. Yo imputaría las conductas en calidad de autor al padrastro de Daniela en los delitos de acceso carnal violento, con sus respectivos agravantes, la violencia intrafamiliar, y en calidad de cómplice de su pareja y autora en la omisión de socorro y violencia intrafamiliar a la madre. Considera que el padrastro debe responder por el delito de homicidio de Daniela, pues fue ese el hecho del abuso el que llevó a su muerte, sí o no, y por qué y en qué calidad. Pues considero que él no es responsable del delito de homicidio porque no hizo parte del acto del suicidio de Daniela. Y en cuanto a la madre, igualmente, considero que la madre no es responsable de ese delito tan igualmente de homicidio, porque fue una decisión de Daniela de acabar con su vida. ¿Considera que la mamá de Daniela debe ser llamada a responder penalmente por el delito de omisión de socorro? Sí, yo considero que sí, y se le debe imputar el delito de omisión de socorro porque los hechos se encajan con ese tipo penal, artículo 131 del Código Penal, con el verbo rector omitiere y el elemento normativo grave peligro, que para el caso fue la vida y la salud, que sin justa causa lesionó un bien jurídico tutelado del delito contra la vida y la integridad personal. Ejercicio 13. En el ejercicio 13 nos hace varias preguntas. Si usted fuera la fiscalía, ¿qué delito imputaría o archivaría el caso conforme al artículo? Explique. Para el caso, yo, como fiscal, investigaría e imputaría conforme al artículo 131 de omisión de socorro en la modalidad de preterintención, porque la conducta se convierte en punible con el verbo rector de omitir y como elemento normativo un grave peligro que en su pensamiento, o sea, cognitivo, la intención era que sufriera un ratico y su resultado, siendo previsible, excede de su intención porque cuando reaccionó era demasiado tarde para salvar a Alejandro.
Otra pregunta, si usted fuera la defensa, ¿cuál sería su teoría del caso? Como defensor, mi argumento es demostrar que la ayuda solicitada se dio y fueron las circunstancias de la discapacidad física lo que hizo o que eh, lo limitó a dar la ayuda a tiempo, porque su habilidad se da dentro del agua y no fuera del agua, lo cual genera esa discapacidad, o lo cual que esa discapacidad genera esa limitación. Igualmente fue un tema de salud que ocasiona ese calambre y lo lleva a desaparecer dentro del agua hasta ahogarse, demostrando la existencia de la tipicidad, porque la conducta del profesor, demostrando la inexistencia de la tipicidad, porque la conducta del profesor nunca lesionó o puso en peligro algún bien jurídico tutelado por falta de antijuridicidad material en la modalidad de dolo, que permite eliminar la culpabilidad, generando la ruptura necesaria para que la conducta se pueda tipificar como punible. ¿Considera que hay delitos, sí o no? Entonces, yo considero con cierta duda, pues, tenía cierta duda, pero ya viendo eh, algunos elementos eh, en referente a considerar que este profesor era un garante, y el elemento de haber pedido ayuda, pues yo consideraría que sí puede haber un delito, eh, por la omisión, por la omisión en la obligatoriedad o en la facultad de garante que tenía el profesor en esos hechos. Él dice, considera que el profesor debe estar llamado a responder penalmente por el delito de homicidio. Yo ahí sí considero que no, en razón a que este tipo penal no encaja con los hechos por la inexistencia del verbo rector de matar. En este caso fue un ahogamiento en la humanidad de Alejandro por un calambre que lo llevó a la angustia y a la desesperación, limitándolo a nadar. Considero que en este caso tiene una posición de garante el profesor. Sí, considero que él tiene una posición de garante por ser el organizador del evento, y en cabeza de él se realizó este evento, que siendo previsible los riesgos no fueron tenidos en cuenta. Por lo tanto, efectivamente hubo esa falla por parte del profesor de no prever lo previsible. A otra pregunta, ¿considera que Alejandro murió por la omisión del profesor? Considero que sí, la existencia, que existe, que sí, el Alejandro, al pedir ayuda, y el profesor al demorar su ayuda, y él como garante, y a no haber preveído lo previsible,
yo considero que él tuvo una omisión al socorro de este joven. Ejercicio 14. Daniela, quien está en un grado décimo, ¿sí? Dice, Daniela coloca los hechos, hay varias relaciones, ejercicio tal, Daniela se cansa, viene y nos hace una pregunta. Y dice, identifique los delitos en los que incurrió la institución educativa. Yo considero que la institución educativa, como persona jurídica en Colombia, no es responsable de cometer una acción de un delito por la inexistencia de un régimen de responsabilidad penal en este caso. Si considera que hay un delito, ya, pues al considerar que no hay un delito, por la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad penal que permita imputar algún tipo penal a esta persona jurídica, existen algunas excepciones. Ya hay pronunciamientos de la Corte en sentencia donde se deben tener algunas posibilidades de hacer responsables algunas instituciones jurídicas, pero en este caso no, en este caso específico no. El caso del ejercicio número 15 es el caso de una niña que por la muerte de su perra en el dar el parto, el no saber manejar la familia, el caso, no haber buscado o no haber tenido realmente la ayuda adecuada, termina intentándose suicidar, que con el veneno pues la deja ciega a la niña. Aquí hay varias preguntas en este caso. En el presente caso, identifique si hay alguna conducta que sea típica, antijurídica y culpable. En el caso no hay una conducta punible de interés del Código Penal que sea típica, antijurídica y culpable. Pregunta, ¿qué delito considera que cometió la clínica San Jorge desde la teoría del derecho penal de autor o acto? Como persona jurídica, en el acto, pues ella no tiene dominiabilidad en los hechos que permita la participación del acto. Y como autor, tampoco, porque ella no está públicamente criminalizada y no carece de antecedentes criminales que la permita condenar y públicamente, teniendo en cuenta que su persona jurídica en Colombia quiere decir que no cometió delito. ¿Qué delitos considera que cometió el veterinario? Considero que el veterinario no cometió ningún delito. Él cometió una negligencia profesional en cumplimiento de su función y ética profesional que deberá en su proceso civil y ético profesional responder y compensar económicamente a sus víctimas por los daños causados desde lo objetivo y lo moral. En el caso considero dice acá esta pregunta, ¿considera que el presente caso hay un delito? Explíquelo, fundamente jurídicamente desde la teoría del delito.
de la culpa, el dolo, la preterintencionalidad, el dolo eventual, la antijuridicidad, el material, bueno. En el caso, considero que no hay delito porque los hechos no encajan con un tipo penal del código penal, y al ser valorada la conducta para ser punible requiere de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpa, que son eliminadas por la falta de tipo en el error de actor sobre la antijuridicidad material. En la modalidad de dolo no se da porque no es la voluntad del veterinario causar esos resultados, y en la modalidad de culpa el veterinario tendría una responsabilidad por la infracción al deber objetivo de cuidado por negligencia médica, caso que podría ser de interés del régimen civil. Ejercicio número 16. En el caso de Daniela, de 16 años, en su hogar con su padre tienen un caso, como por recordar. En este caso 16, pregunta, si usted es el fiscal, ¿qué delito imputaría? Como fiscal, al valorar los hechos y circunstancias se imputaría el delito de violencia intrafamiliar. Si usted es defensor, ¿qué estrategia argumentaría? Como estrategia de la teoría de la defensa, argumentaría ante el juez que aunque existe el tipo penal que imputa, demostraría la falta antijurídica material en la modalidad de dolo, porque don Fernando no conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y no era la intención pegarle para lastimarla a su hija. En este caso se podría invocar el principio de prohibición invencible, que elimina la culpa y destruye la construcción de los elementos estructurales de la conducta punible. Otra pregunta: si considera que en el presente caso hay delito, especifique cuál y cuáles y enuncie los elementos estructurales de tipo penal. Considero que en el caso, si hay delito, porque está típico en el artículo 229, violencia intrafamiliar, Código Penal, con el verbo, Código Penal, con el verbo aquí con el con el verbo rector, maltratar, y el elemento normativo del núcleo familiar, la antijuridicidad, seleccionó el bien jurídicamente tutelado, delitos contra la familia. La culpabilidad recae sobre el imputado con un reproche de su conducta, que se podría buscar el desvalor de la acción para hallar o buscar una ayuda psicológica a los sujetos que permita recuperar la esencia de la familia, que es la razón de ser de la sociedad como pilar del desarrollo social económico de nuestro Estado. Caso 17.
Eh, en el caso 17, dice, ¿qué tipo penal encuentra en el presente caso? Yo considero que el tipo penal que encontramos en el presente caso es el homicidio por omisión propia. Y los elementos estructurales, y considera que explique y fundamente, si considera que hay unos determinados elementos estructurales del tipo penal, sí, estos elementos estructurales para imputar el delito los iniciamos por el Código Penal que encontramos en el artículo 103 de homicidio y el artículo 125 el artículo 25 de la omisión en el Código Penal como verbo rector de matar, impedir e impedir, en este caso por la omisión, y elementos normativos de la protección, en este caso de la vida, como antijuridicidad, al establecer que Daniela, como madre de Sofía, tenía la obligación natural y legal de proteger el bien jurídico tutelado, que en este caso era la vida, discúlpame, pero para corregir, no quiero, estoy aquí, este artículo que me cogió en duda, cuando hablamos que los elementos, el artículo 103, homicidio, por la modalidad en la modalidad de omisión. Así tomamos el artículo 125. El 125, efectivamente, la omisión, pero en mi caso quise responsabilizarla de la muerte en la cual ella terminó matando, como se dice, a su hija de hambre, ¿sí? Por esa omisión ella mató a su hija. Entonces quería dejar eso contextualizado para corregir esa estructura. Dice que como antijuridicidad, al establecer que Daniela, como madre de Sofía, tenía la obligación natural y legal de proteger el bien jurídico tutelado, que en este caso era la vida, la integridad personal de la bebé, que no podía salvar su vida por sí sola, y su culpabilidad de la imputabilidad de Daniela por su conducta reprochable. En este caso, pues más que esa omisión se da desde la posibilidad de que el niño pues no tenía esa facultad de pedir ayuda, que pues la única forma que lo podría haber hecho era el llorar, ¿no? Pero tuve en cuenta estos tipos penales para responsabilizarla de su conducta, que sí efectivamente para mí es punible. Ejercicio 18. El caso 18, Alberto tiene una hija. Es el caso donde por accidente el padre mata a su hija. Este caso pregunta que si hay una conducta punible y que si se encuentra tipificada. Efectivamente, en el Código Penal sí encontramos
un tipo penal que encaje con los hechos, y es el artículo 109 del Código Penal, que es el homicidio culposo. La conducta, la pregunta que a continuación nos hace es que si la conducta es por acción o por omisión. La conducta es por acción porque fue esa acción de manejar, y al echar reversa, pues termina matando a su hija. Otra pregunta, ¿cuál sería la acción penal que usted en calidad de juez le daría a Alberto? En este caso especial, eh, no necesario, dice aquí, no necesaria más, o sea, sí se le daría una sanción penal, pero esta sanción penal existe una pena natural, la cual para los casos de este tipo se dice que esa pena natural, y en razón a que la vida ya lo castigó. ¿Lo castigó cómo? Pues con la muerte de su hija. En razón a eso, el juez, eh, en común acuerdo con el fiscal, deben elaborar su acta para tomar la decisión. Pero más adelante nos hace otra pregunta. En calidad de fiscal, ¿usted adelantaría la investigación y acusaría a Alberto? Sí, claro, debemos adelantar la investigación y debe elaborarse un acta decisoria al caso, en acuerdo legal entre el juez y la fiscal y el fiscal, para invocar el principio de oportunidad para el caso, y poder en él manifestar la pena que se daría en este caso, que es una pena natural, y cerrar el proceso porque ya pues, la vida lo ha castigado a este señor. Por lo tanto, pues queda en libertad y continuará llevando una vida pues no normal, porque hay una responsabilidad de dolor, y tendría una afectación psicológica, la cual pues es él a quien le corresponde buscar pues las ayuda para superar esa calamidad personal y familiar. Ejercicio 19. Daniela es novia de Juan Pablo, de esta clase. Aquí se hacen unas preguntas. ¿Qué conducta punible encuentra típica? Respuesta. Para el caso no hay un tipo penal que encaje en el caso. Pregunta que si la conducta es por acción o por omisión. Mi respuesta es que ninguna de las dos. Tercera pregunta, al caso. ¿Cuál sería la sanción penal que usted en calidad de juez le daría a Juan Pablo? En su respuesta, pues en ninguna sanción penal, porque en el caso Juan Pablo no realizó una conducta punible. Al haber obtenido, este es el caso donde el muchacho, o este muchacho Juan Pablo, donde ella le termina, en el caso ella le termina, pero efectivamente él ni la, digámosle, ni por la modalidad, en los elementos normativos
en la modalidad de violencia no existe, no hubo abuso, no hubo engaño. Fue una decisión muy personal de ella de suicidarse. Para mí el caso no es objeto de, de investigación por las normas rectoras de la ley penal. Pregunta, respuesta. En calidad de fiscal, ¿usted adelantaría una investigación acusando a Pau? Igualmente, los hechos aportados, la fiscalía debe adelantar la investigación, pero por suicidio, y llegar a, a, a imputar si la fiscalía encuentra responsable, pero repito, creo que para el caso con los hechos aportados no existe una conducta reprochable desde lo penal por parte de Juan Pablo. Dice, realice una reflexión respecto al derecho penal de acto y de autor. El acto se ciñe al principio de la legalidad. Al castigarlo por lo que la persona realiza al cometer un delito, sea por acción o por omisión. A diferencia con el autor, que se castiga por lo que la persona, sí, por lo, o sea, en el caso de acto, el caso de acto se castiga por lo que es la persona, como una persona al ser considerada peligrosa para la sociedad, o por su supuesta inclinación natural al delito, y resulte condenado por esa naturaleza a sufrir una condena penal. En eso consiste la teoría del acto y de autor. Hay una pregunta donde Daniela es profesional del derecho y ella presta unos servicios a un grupo de delincuentes organizados, los asesora y ejerce su defensa técnica desde varios años. Daniela recibe honorario de la organización fruto de los ilícitos que ese grupo ejerce. Pregunta en este caso, en el presente caso, ¿qué tipo penal identifica? Yo considero que no hay ningún tipo penal que identificar. Sí, dice, si considera que el actuar de Daniela es una conducta de interés del derecho penal, elimine los elementos estructurales del tipo penal. En la pregunta, pues, es que si yo considero que el actuar de Daniela es una conducta de interés del derecho penal, identificando los elementos estructurales, pues considero que no. Considero que Daniela, como profesional del derecho, actuó acorde al principio de buena fe en ejercicio de su profesión, con los principios y ética que le corresponde dentro de su conducta, donde dentro de su conducta puede ser visto de una manera inmoral, pero no del interés del derecho penal, del derecho penal. Del derecho. Hay otra pregunta, dice, ¿considera que no hay delito? Explique un fundamento en la teoría del delito. ¿Por qué no es un delito la conducta de interés del derecho penal? Considero que no hay delito porque en la norma rectora no hay un tipo penal que encaje con la conducta exigible para ser punible.
y debe ser típica, antijurídica y culpable, lo cual ella está cumpliendo con su acto como profesional, cumpliendo eh, eh, la reserva de guardar los secretos de esta organización. Es tanto así que es un derecho constitucional que todos en Colombia, así sea delincuente o no delincuente, deben tener la posibilidad de, de ser defendidos desde lo jurídico o desde lo penal o civil o desde cualquier ámbito para que puedan ellos tener o adelantar sus actividades. Le corresponde al Estado demostrarles a ellos que son unos delincuentes y deben estar en la cárcel. Es al Estado, por medio de su aparato jurídico, de llevarlos a la cárcel y que cumplan las condenas a que deben ellos cumplir. Y no dejándolos afuera y yéndose o incumpliendo los principios de ineficacia, que es lo que normalmente está ocurriendo con nuestro sistema, donde hay cualquier cantidad de delincuentes fuera por la ineficacia y la interpretación equivocada de las normas. Lógico que ese es nuestro sistema jurídico, desde un bloque constitucional y penal, civil, agrario, en cada una de sus especialidades. Hay una pregunta, dice, ¿la Fiscalía es la única que puede investigar y perseguir las acciones penales en Colombia? Dice, ¿sí o no? Solamente por una excepción, para no responder sí o no, porque en estos casos, pues la Fiscalía, en la Constitución, en su artículo 250, es facultada para investigar, perseguir las acciones penales que se originen de las denuncias, querellas y de oficio, con el propósito de imputar los tipos penales que existan en la norma rectora de la ley penal ante los jueces, con excepciones especiales, por eso decía, excepciones especiales de la fuerza pública en servicio activo. Por eso, igualmente, en la misma Constitución hay unos delitos que son de competencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando hay fueros diplomáticos. Entonces también, pues, si llegasen a ser penales, pues deben ser conducidos o llevados por la Corte Suprema de Justicia en una de sus salas. Gracias. Buenas tardes. La idea pues, es haberles podido darle desde mi análisis respuesta a cada uno de estos casos. Es posible que en algunos pueda estar equivocado, porque estamos en un proceso académico de formación y la intención es esa, poder cometer el error para luego corregir sobre la equivocación y superar ese conocimiento fallido. Gracias, profesor, gracias, compañeros. Hasta otra ocasión.